En el libro de Zacarías, si usted tiene la Biblia de papel o tiene la aplicación en su celular, puede buscar en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 12. Zacarías capítulo 9, versículo 12, un solo texto que para mí tiene, me inspira el ponerle un título, ¿no es cierto? Ser prisioneros de esperanza, el título de esta prédica. Y también para mí tiene 3 pasos, 3 puntos esta predicación. En primer lugar, la demanda de Dios. En segundo lugar, la recordación de Dios a su pueblo. Y en tercer lugar, la promesa de Dios para su pueblo. 3 puntos fáciles de acordarse, Pero vamos al texto bíblico. Dice así: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Qué tremendo versículo de la palabra de Dios, cuando podemos ampliarnos con la ayuda que nos da también la Biblia y los comentaristas bíblicos, que nos dan un contexto, un margen para la introducción al tema que quiero abordar. Primeramente, el nombre Zacarías. En la antigüedad los nombres se ponían de acuerdo al perfil de la persona o con un significado. Cada nombre tenía un significado que por lo general estaba relacionado con Dios. Zacarías significa Dios recuerda. Dios recuerda. Y acá en este texto Dios le estaba recordando, ¿no? Ese es el nombre o el significado, mejor dicho, de lo que representa el nombre Zacarías. Dios recuerda. Y sabe qué, estimado hermano, estimado amigo que nos está viendo en esta noche, que nos está siguiendo, sabe que todo el libro de Zacarías, que no es muy extenso, pero todo el libro en sí es un llamado a la esperanza. Qué bueno, qué bien que nos viene a todos en este momento. Tristemente tenemos que decir que hay gente que está decepcionada, gente que está desesperanzada, que está muy desalentada, muy caído en su ánimo. Hay mucha gente en estado depresivo, en estado de angustia, de tristeza, producto, de la soledad, porque no hay vínculos, no hay contactos personales en la familia, con los amigos, los vecinos, especialmente la gente mayor, y no tan mayor también, porque hay jóvenes que hoy están bastante atribulados y angustiados por la situación que nos toca pasar, en un marco de desesperanza, de mucho abatimiento, de mucho cansancio. Creo que hay mucha parte de la población argentina que se encuentra de esta manera. Por eso me viene muy bien al caso poder desarrollar este tema en esta noche. El libro de Zacarías es todo un llamado a la esperanza. Y en este versículo que nosotros miramos de la palabra del Señor, dice: volveos a la fortaleza. Es el primer punto del desarrollo de esta predicación. Esto es una demanda de Dios para el pueblo. ¿Por qué Dios le pedía esto al pueblo? Porque el pueblo de Israel volvía de años de la cautividad babilónica a su tierra y encontró devastación, encontró destrucción por todos lados, no había nada absolutamente en su tierra, y esto por supuesto que trajo desazón a ellos, trajo desesperanza, trajo dolor, trajo angustia y un montón de cosas más negativas. Entonces Dios le estaba demandando al pueblo a que ellos no se hicieran prisioneros de la situación que estaban viviendo. Dios le está demandando que ellos vuelvan a la fortaleza. Esta es la demanda de Dios para el pueblo. ¿No lo será también para nosotros en este tiempo? Dios nos está diciendo: no se hagan prisioneros de la situación que están viviendo. No se aprisionen bajo el común denominador y bajo la crisis que están pasando y que es real, que es cierta, del coronavirus, del COVID-19 y toda la problemática que esto encierra. No se hagan prisioneros de la situación, porque ustedes son prisioneros, pero prisioneros de esperanza. Gloria al nombre del Señor. Somos prisioneros de esperanza. Por eso Dios le demanda al pueblo lo que también Dios nos pide a nosotros. ¿Qué le demandaba Dios al pueblo? Volveos a la fortaleza. Ese pueblo con mucha historia en sus espaldas sabía bien dónde estaba la fuente de su fortaleza.
Y qué bueno es que nosotros también lo podamos saber y lo podamos practicar. ¿Cuál era la fuente de la fortaleza del pueblo de Israel? ¿Sabe cuál era? La presencia de Dios. La presencia de Dios habitando en medio de ellos era una fuente de fortaleza, de inspiración, de ánimo y de valor, que ellos miraban ese elemento que había en el tabernáculo, que había en el templo, que había allí en las tiendas, y cuando ellos sabían que estaba el arca del testimonio, el pacto de Dios con ellos, ellos se alentaban y decían: si Dios está con nosotros, vamos a enfrentar lo que venga y vamos a salir victoriosos. La presencia de Dios era la fuente de fortaleza. Lo sigue siendo para nosotros también, Cuando vamos a la presencia de Dios, ahí como gateando, diríamos bien en criollo, que llegamos a gata, rajuneando, trepamos diciendo: no tengo más fuerza, no tengo más ánimo, estoy tan angustiado, tan decaído, tan desanimado, que no sé qué hacer, si orar o no orar. Y llegamos sin fuerza, desgastado. En el camino, como dice esa canción, llegamos a la presencia del Señor y ahí hay una fuente de fortaleza, hay una fuente de poder que el apóstol Pablo conocía muy bien y animaba a los hermanos de la iglesia de Éfeso al decirle: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza de los hijos de Dios está en la presencia de Dios, está en ir a encuentros con Él diariamente, frecuentemente. Ahí está la fortaleza del creyente. También hay otro elemento más que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Sabe dónde está la fuente de fortaleza por lo cual Dios demanda que volvamos nosotros a esa fuente de fortaleza? Está en su palabra. En la palabra de Dios está la fuente de fortaleza para todo creyente. Ahí también está la fuente de fortaleza. En el libro de 1 Corintios, el capítulo 13 dice: estas tres son las virtudes más destacadas: la fe, la esperanza y el amor. Pero por sobre todas, el amor está arriba. Pero está la esperanza. Estas tres cosas buenas de bendición están en la palabra de Dios para todos nosotros. También el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos que retener, mantener, ¿sí?, la esperanza que tenemos en Dios y en sus promesas. Primero está en Dios, segundo en su palabra, y en tercer lugar está en la congregación, está en la reunión de los santos, está en la reunión de los templos que hoy están cerrados ediliciamente hablando, pero espiritualmente hablando los templos están abiertos porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero también cuando volvamos a la normalidad tenemos que congregarnos porque es un mandato bíblico. Está todo muy lindo, lo que es virtual, lo que es la televisión, lo que es predicar de esta manera, está todo muy lindo. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veas que el día se acerca. Ahora no tenemos que desobedecer las leyes sanitarias que nos rigen en el momento, ni queremos ser prudentes y acatar todas esas indicaciones porque son para el bien de todos nosotros. Pero el día que todo esto vuelva a la normalidad, cuando nos volvamos a encontrar para celebrar la presencia de Dios, para disfrutar la lectura de la palabra de Dios y también para vernos con nuestros hermanos, abrazarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, será un día glorioso, será un día maravilloso que traerá esperanza otra vez, diciendo: no estoy solo, hay mucha gente que también sigue este mismo camino, que abre puertas para la esperanza, para la vida y para la vida eterna. Esta es la demanda de Dios para el pueblo. Segundo, la recordación que Dios le hacía a este pueblo. Si usted mantiene su Biblia abierta allí en el versículo 12, si no lo ubicamos otra vez en la pantalla, si usted lo mantiene abierto allí, va a ver cuál es el segundo punto de esta predicación. El primero dije: volveos a la fortaleza, era una demanda de Dios por ese pueblo. Pero el segundo punto dice: oh prisioneros de esperanza. Dios les recuerda a este pueblo que ellos son prisioneros, pero es prisionero de esperanza. Una recordación maravillosa, una recordación más que necesaria. Esta gente se sentía desesperanzada, veía todo mal, todo destruido, veía todo muy, muy negativo. Entonces era más que necesaria que Dios les recordara a ellos que ellos eran prisioneros de esperanza. ¿Y qué nos dice a nosotros esta interpretación de esta palabra? ¿Qué es un prisionero?
Un prisionero, una persona que está aprisionada, es una persona que no se puede mover libremente, que no se va del lugar, que no sale a pasear por las calles está aprisionado. Está en el mismo lugar siempre, no se mueve. Por eso Dios les recordaba, ustedes no tienen que moverse de la fe, no tienen que moverse del amor, no tienen que moverse de la esperanza. Ustedes son un pueblo con esperanza, no se muevan, son como prisioneros. Pero no prisioneros de la situación o las circunstancias que estén viviendo. Ustedes son prisioneros de esperanza. Dios les recordaba esto. Qué bueno, tenemos un texto bíblico para mostrarle en el libro de los Salmos que nos habla en donde nosotros tenemos que tener puesta nuestra esperanza. El libro de los Salmos, en el Salmo 146, versículo 3 dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Versículo 4 de la Biblia: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Versículo 5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloriosa palabra! ¡Qué tremenda promesa de parte de Dios! Fue dada para aquel tiempo, pero nos llega a nosotros y por la fe la aplicamos a nuestra vida. Somos prisioneros de la esperanza, de la confianza que tenemos en Dios. De eso somos prisioneros. Dios se lo recordaba a ese pueblo. ¿Hará falta que Dios lo recuerde a nosotros como pueblo suyo en este tiempo? Por supuesto que sí. Necesitamos oír la voz de Dios en este tiempo, recordándonos lo que nosotros somos en Cristo Jesús, que en Él somos más que vencedores, que en Él nos movemos, que en Él andamos, que en Él podemos vencer las adversidades. Aún dice Pablo: cuando yo soy débil, se siento fuerte en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Somos prisioneros de esperanza. Recordemos, nuestra esperanza debe estar puesta hoy más que nunca en la gloriosa persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque todo lo demás se puede caer, como decía el versículo. El aliento se va, la persona desaparece, pero hay algo que está firme y seguro. Hay algo que permanece para un tiempo que pasa, y ese es Cristo Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el mismo, no cambia, no varía, no se muda. Entonces podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él, poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, viene la promesa. Dios le dio una demanda, Dios le dio una recordación y Dios le dio una promesa. Si volvemos al versículo 12 del texto que estamos mirando, vamos a ver la última parte del texto. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué dice la Biblia? También os anuncio que os restauraré el doble. También os anuncio que os restauraré el doble. Si usted quiere sacar la palabra anuncio y poner promesa, no va a errar en eso, ¿sí? Porque era una promesa que Dios estaba soltando para este pueblo. Era una palabra que iba a atravesar todas las barreras hasta que llegara al pleno cumplimiento. Una promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Yo les anuncio que les voy a restaurar al doble. Hoy está muy de moda la restauración de muebles, por ejemplo. ¿Qué es restaurar un mueble? Es volverlo como estaba al principio, en su estado original. Y de eso hoy mucha gente muy artesanal, muy habilidosa, puede realmente sacar buenos dividendos. Y es una obra maravillosa la que hacen los restauradores, ¿sí? Restauran cosas para volverla en su estado casi original, como estaba antes. Eso significa la palabra restaurar. Y Dios dice: yo les voy a restaurar. ¡Qué tremendo! Es como que Dios le estaba diciendo: aunque esté todo caído, todo destruido, aunque esté todo mal, todo pata para arriba, yo voy a volver a restaurar las cosas. Voy a traer las cosas a nuevo, a cero. Voy a hacer una obra tremenda que no se van a acordar más de lo que estaba negativo, tirado, destruido, arruinado, porque yo voy a volverle al estado original. ¡Qué tremendo! Es la obra que Dios ha hecho en tantas vidas, cientos y miles de personas que llegaron quebrados, que llegaron arruinados,
marginados, que llegaron enfermos, maltratados por los golpes de la vida y tuvieron encuentro con Cristo Jesús. Y el Señor ha cumplido esa palabra, ha restaurado hogares, ha restaurado vida, ha restaurado familias enteras, porque Él es el gran restaurador de las vidas. Qué tremenda promesa. Quiera Dios que usted pueda estar disfrutando de esa promesa y usted pueda enlistarse en tanta cantidad de gente que está en esa lista y pueda levantar su mano allí en su casa y decir: Señor, gracias te doy porque tú llegaste a tiempo a mi vida, llegaste a tiempo a mi familia, llegaste a tiempo y has restaurado lo que yo no podía restaurar, has restaurado la relación con mis hijos, me devolviste a mi hija, me devolviste a mi hijo que había tomado un camino equivocado, que estaba transitando los caminos de la adicción, los caminos perversos de esta vida, pero gracias, gracias, gracias Señor, porque has podido restaurar una relación que estaba roto, un matrimonio que estaba quebrado, padres que no se hablaban con sus hijos. Esa es la obra restauradora de Cristo el Señor. Esa fue la promesa para el pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero querido hermano, por la fe, tomala para vos y decir: es mi promesa, me ato a esa promesa que Dios me da, que Él va a restaurar. Va a restaurar las cosas en mi familia, en mi economía, en mi salud. Él lo puede hacer. Pero note qué interesante cómo termina el versículo. Cómo termina el versículo 12 en su última expresión. ¿Qué dice el texto? Yo les anuncio que os restauraré el doble. El doble. Si restaurar algo es volverlo al estado original, cuando Dios dice les voy a restaurar el doble, es darle mucho más que lo que tenía, mucho más de lo que disfrutaba, mucho más de lo que yo ya estaba gozando. Dios dice: yo les voy a dar el doble. No solamente que les voy a volver al estado original, sino que les voy a dar el doble, doble de vida, doble de gozo, doble de paz, doble de fortaleza. El doble, dice el Señor, les voy a dar. Hace pocos días compartía la palabra por este medio también acerca de la historia de Job. Cómo ese hombre fue restaurado después que pasó por un proceso tremendo de prueba, un sacudón, golpe tras golpe, pero cuando termina el libro de Job, ¿cómo termina la historia? Después que estuvo con sus amigos, Dios le restauró al doble todas las cosas que tenía. Si tenía 6.000 camellos, le dio 12.000, le duplicó el ganado, le devolvió los hijos, las hijas eran las mejores de la tierra, las más lindas de la tierra. Tremendo cómo restauró Dios a este hombre llamado Job. Toda su familia fue restaurada. Recuerde que en esa historia hasta su mujer le había dejado. Le había dicho que maldijera a Dios, se moría. Pero Dios restauró toda esa familia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que nos llena. Ese es el Dios que sacia nuestra sed interior, que satisface con una fuente de agua de vida. Ese es nuestro Dios, un Dios capaz y todopoderoso de restaurar bendiciones y traernos al doble y prósperas bendiciones sobre nuestras vidas. Si estás atravesando un mal momento, si estás agobiado, angustiado, trabajado y cargado por los agobios de la vida, te doy una palabra más de parte del Señor en esta noche. Palabras que fueron dichas por los labios de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que estáis trabajados, a todos los que estáis cargados, a todos los que estáis cansados, venid a mí que yo los haré descansar. Venid a mí que yo los haré descansar. Por la fe acérquese a Dios. Acérquese a Dios pidiéndole que usted reciba a Jesús como su Salvador personal, si ya no lo ha hecho antes. Acepto a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Dígalo como una oración. Señor, te recibo en mi vida como el Salvador personal de mi ser. Señor, te confieso a ti mis pecados, que me han separado de ti, que me han distanciado. Y te pido que me perdones de todo ello, porque yo quiero gozar de los beneficios espirituales que tú traes, el perdón de los pecados, la paz interior, la fortaleza para el día a día y la esperanza que no avergüenza, la esperanza de saber que el final de la historia individual de cada uno de nosotros no será en derrota, no será en fracaso ni en quebranto, será un final de gloria, un final glorioso, maravilloso, que Dios tiene reservado para todos aquellos que han puesto su esperanza en Cristo Jesús. Que Dios en esta noche te bendiga
Y si por primera vez nos estaba escuchando a hecha esta oración, cree que Dios la escuchó. Si usted ya es una persona que hace mucho tiempo, años quizás, que ya hizo esta oración, pero que se siente un poco decaído, atribulado, desanimado por los hechos que estamos viviendo, los golpes que se están recibiendo, las noticias que nos llegan, familiares nuestros que son afectados, compañeros, amigos, vecinos que son afectados por esta pandemia. Eso golpea la realidad de toda persona. Si algo de esto está haciendo mella, recuerda, pone tu confianza, pone tu esperanza en Dios, porque Él realmente te va a anunciar, te va a prometer y va a cumplir que Él va a restaurar al doble las bendiciones que te ha dado el Señor y si no que va a comenzar a darte en tu vida de hoy en más. La paz de Jesús, el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo es mi deseo que te acompañen esta noche.